Muy buen día, ¿cómo estás? Soy Carlos Sebana y te estoy dando la bienvenida a este tercer día de camino que hemos llamado Vidas Transformadas. El día de hoy te invito a que recorramos juntos uno de los que iban a ser sus últimos días en la vida de Jesús. Cuando estuvo en una cena en la ciudad de Betania, junto a Lázaro y sus dos hermanas, Marta y María. En unos días más, él ya iba a sentir sobre su cabeza la corona de espinas, sobre su cuerpo los clavos, pero ahora, en esta noche, solo iba a sentir el amor de sus amigos. Y durante la cena, María hizo una demostración de ternura que todo el mundo recordará siempre, ya que Jesús fue el que recibió ese cariño y no el que lo dio. En esta cena, que se celebró en la casa de un hombre que se llamaba Simón y sucedió una semana antes de la resurrección del Señor, no es el único lugar del Nuevo Testamento donde vamos a encontrar a María de Betania. En realidad hay un relato anterior que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, los versículos del 38 al 42. Y allí vemos a las dos hermanas, a Marta y a María. El texto dice así: mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, le dijo al Señor: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo pocas cosas, o más bien una sola, es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Y aquí vemos cómo Jesús se detiene a descansar en la casa de sus amigos, donde Marta lo recibe. Es una persona muy buena, muy práctica en la organización. Su hermana María, en cambio, es más reflexiva. Y vemos que el texto nos dice claramente que Marta estaba ocupada con los quehaceres de la casa, preparando la comida, y en algún momento empezó a pensar: pero mi hermana debería estar acá conmigo. Y se nota que claramente está molesta. Mira a su hermana mientras piensa: claro, ella está muy cómoda, muy tranquila escuchando, mientras yo me encargo de cocinar para todos. Esto no puede ser. Y el resentimiento se empieza a formar dentro de ella hasta alcanzar el punto máximo cuando le dice al Señor: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Decile que me ayude. Y entonces vemos como en un instante a Marta le pasa algo que a nosotros nos pasa muy seguido. Vemos cómo pasa de servir a Jesús a darle indicaciones a Jesús. ¿Te ves reflejado o reflejada en lo que le pasó a Marta? ¿Cómo reaccionaría María? ¿Cómo habrían reaccionado los discípulos en ese momento? Pero el Señor responde, porque Él entiende bien cuál es el problema. El problema no era que hubiera muchos invitados, el problema no era que María escuchaba a Jesús, el verdadero problema estaba en el corazón de Marta, que era un corazón lleno de ansiedad, un corazón preocupado. Y eso provoca que deje de ser alguien feliz y pasa a ser alguien preocupado por cocinar, por atender, y deja claro que su enojo es con María. Pero su real problema va más allá de que su hermana no la esté ayudando. El problema, cuando la preocupación se queda demasiado tiempo, es que cada vez se hace más grande. Incluso, a ese paso, puede convertirse en amargura y en resentimiento. Por eso, mientras más permitas a la preocupación gobernar tu vida, lógicamente, tus días cada vez van a ser más tristes. La palabra del Señor nos enseña con mucha claridad que tenemos que dejar ante el Señor nuestras frustraciones, nuestros miedos, nuestras ansiedades. Dejémosla a Él. Y lo que hace esta historia tan interesante es comprobar que Marta estaba preocupada por algo bueno. Estaba sirviendo al Señor y su deseo era agradarlo. Pero cometió un error muy común en el que todos nosotros caemos, y demasiado a menudo. Porque muchas veces cuando comenzamos a trabajar para el Señor, nuestro trabajo termina siendo más importante que el Señor.
Y lo que comienza siendo un servicio al Señor, termina siendo un servicio a nosotros mismos. Seguramente mientras ella preparaba la comida pensaba en los elogios que iba a recibir, pero no ocurrió eso. No hubo elogios, no hubo ovaciones, nadie notó lo que ella esperaba que notaran y tal vez eso la irritó un poquito. Olvidó que la idea de la invitación había sido suya, olvidó que María tenía todo el derecho de estar con Jesús y también olvidó que la cena era en honor de Jesús, no de ella. Pero así todo es muy entendible lo que le ocurrió a Marta, porque muchos empezamos sirviendo a Dios y terminamos sirviéndonos a nosotros mismos, porque es muy fácil olvidar quién es el servidor y a quién estamos sirviendo. Y seguramente más tarde Marta lamentó mucho haber reaccionado como lo hizo, seguro. Pasó rápidamente de darle la bienvenida a Jesús por tenerlo en su casa a estar preocupada por tenerlo ahí. Sin duda, María, en cambio, eligió la mejor parte, porque eligió sentarse a los pies de Jesús. Y es que a todos nosotros el Señor nos dio talentos, nos dio dones. Y si te preocupás o si sentís celos por los talentos que tienen los demás, vas a terminar descuidando los tuyos. Pero en cambio, si te preocupás de hacer crecer tus talentos, vas a poder inspirar a muchos en el camino. El Señor le dijo eso: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Jesús no fue duro con ella. Es más, al nombrarla 2 veces, le estaba mostrando la ternura que sentía por ella. Pero además le señaló que María había elegido lo mejor, que era sentarse a sus pies y escuchar lo que Él nos dice. Con mucha frecuencia nosotros nos proponemos muy sinceramente servir al Señor, pero con el paso del tiempo, nuestro buen servicio se va transformando en un servicio no tan bueno. Nuestra necesidad de reconocimiento empieza a hacerse presente y en poco tiempo usamos nuestras buenas obras para compararnos con los demás, para querer ganarnos el favor de Dios. Pero cuando el Señor no es el centro de lo que hacemos, nuestros intentos por servirlo, tarde o temprano, van a fracasar. Lo mejor es hacer lo mismo que hizo María, la posición de un discípulo. Sentarnos a sus pies, escucharlo, aprender de Él, permitirle que se haga cargo de nuestra vida y a medida que Él toma el control en nuestro corazón, trabajará en nosotros y a través nuestro. En la carta a los Filipenses que Pablo escribe, leemos en el capítulo 2, en el versículo 13, que Dios es el que produce en ustedes el querer y el hacer conforme a su designio de amor. Es decir, que es clarísimo que es Dios el que provoca en nosotros querer hacer su voluntad. Por eso, es muy posible que a veces ocurra que las buenas obras que empezamos a hacer como un servicio al Señor se transformen en una forma de servirnos a nosotros mismos. Pero esta historia nos muestra que al Señor lo complace más una atención silenciosa de un siervo sincero que un servicio ostentoso de un siervo resentido. Porque es el corazón que está detrás del siervo lo que el Señor observa. Cuando volvamos a encontrar a Marta y a María en los Evangelios, esta escena que acabamos de contemplar va a haber cambiado totalmente. En lugar de estar en una cena distendida, la vamos a encontrar de luto por la muerte de su hermano Lázaro. Y unos días después llega su amigo, llega Jesús, y eso lo vamos a ver en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Por ejemplo, en el versículo 21, leemos que Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es que cuando Lázaro se enfermó, ella y María le hicieron llegar la noticia al Señor. Y a pesar de que Jesús amaba a estos hermanos, demoró en llegar hasta que Lázaro murió. Y Marta está destrozada, no sabe qué decir, como nos pasa muchas veces a nosotros, ¿verdad? Que solo atinamos a decirle al Señor: ayúdanos a entender qué es lo que pasa, Señor. En ese caso, las hermanas se sintieron desconcertadas por el retraso de Jesús. Y decime la verdad, ¿alguna vez
¿No te sentiste también desconcertado, desconcertada por la demora del Señor en las respuestas a tus oraciones? Sí, ¿verdad? ¿Y qué le dijiste cuando pasó eso? Pensalo bien. Vamos al versículo 25, donde leemos que Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Entonces vemos que a pesar de la muerte de Lázaro, Marta le dice a Jesús que ella cree que aún puede hacer un milagro. Y nos deja un maravilloso ejemplo para aplicar nuestra fe cuando no entendemos el plan de Dios para nuestra vida. Lázaro ya llevaba unos días en la tumba, no había esperanza para él. Y Jesús abraza a María, abraza a Marta y lloran los tres. Pero luego leemos en el Evangelio de Juan, en el mismo capítulo, pero en el versículo 38. Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y le dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió: Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda caminar. Y yo sé que este relato lo has leído muchas veces, lo has escuchado, pero imagínatelo como si fuera la primera vez. Imagina esa escena: un muerto, Lázaro, incorporándose. No sé vos qué pensarás, yo me imagino que una mujer que hay ahí se desmaya, otra empieza a gritar, todos quedan asustados, porque los muertos no suelen despertar, ¿verdad? A menos que lo llame el Señor de la vida, porque Jesús es el Señor de los que mueren y de los que viven. Cuando Él le habla a los muertos, ellos lo escuchan. Y seguramente a todos nos ha ocurrido que hemos tenido que sufrir el entierro de alguien muy querido. Y seguramente nos ha dolido, lo hemos sufrido mucho. Pero aún así, nosotros sabemos que nuestro Señor tiene la última palabra sobre la muerte. La historia de Marta, de María y de Lázaro nos enseña que cuando nos toca pasar por momentos de dolor, tenemos un Dios que camina a nuestro lado y nos sostiene, porque Él es la resurrección y porque Él es la vida. Ahora, hemos visto que María recibió el enojo de su hermana cuando eligió sentarse para escuchar a Jesús, y también vimos que cuando murió Lázaro se quedó en casa, mientras Marta salió a buscar a Jesús y solo se decidió a salir cuando escuchó por parte de su hermana que Jesús estaba preguntando por ella. Pero la próxima vez que la encontremos, después de la resurrección de Lázaro, vamos a ver que ella será la protagonista de un gesto de amor que el mundo recordará por siempre. Y esa escena es la que ocurre 6 días antes de la fiesta de Pascua en la ciudad de Betania, la escena a la que nos referíamos al comenzar este encuentro. Cuando Jesús está para participar de una cena en la casa de Simón, también conocido como el leproso, porque muy probablemente haya tenido esa enfermedad y Jesús lo curó. Por eso estaba agradecido y preparó una casa llena de amigos y de buena comida. Y en esa escena Marta servía, Lázaro estaba en la mesa con Jesús, pero para María solo la cena no era suficiente. Leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en los versículos del 1 al 3, que 6 días antes de la Pascua Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Ahí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. María estaba
adorando al Señor. El olor de ese perfume llenó toda la casa, del mismo modo que el canto de alabanza puede llenar la iglesia. Y Jesús recibió ese gesto como una demostración de amor, porque era un perfume muy fuerte, muy particular. Es más, Juan dice que el perfume que usó María era muy caro, costaba como unos 300 denarios. Es decir, que el costo del aceite correspondía prácticamente al salario de un año, ya que un denario era lo que cobraba de salario un trabajador por día. Por eso déjame preguntarte, ¿qué derramarías tú ante Jesús como un acto de adoración? María había llevado el frasco de perfume desde su casa. Tal vez era lo único de valor que tenía en su casa. Y por lo tanto no tenía mucha lógica lo que iba a hacer. Lo que ocurre es que el amor nunca se basa en la lógica, ¿verdad? El amor es atrevido, el amor es arriesgado, nunca lógico. Y María derramó el perfume sobre la cabeza del Señor, sobre los hombros del Señor, sobre los pies del Señor, y la fragancia llenó la habitación. Y seguramente a muchos les pareció un desperdicio ese acto de adoración de María. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 10, leemos que Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella preparó mi sepultura. Les aseguro que allí donde se proclame esta buena noticia en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. Es decir, que al final de la historia Jesús nos dice que María había hecho una buena obra con él y que el gesto de María nunca se olvidaría. Y muchos de nosotros también podemos seguir ese ejemplo. Muy probablemente muchos de nosotros tengamos un vecino que acaba de perder a su esposa y se quedó solito, o a una vecina que acaba de quedarse viuda, y visitarlos un rato de nuestro tiempo será maravilloso para él o para ella. Y hay muchas cosas que podemos hacer por aquellos que conocemos y que nunca nos van a poder devolver con dinero. Podemos llevar nuestra vida, podemos llenar nuestra vida con acciones generosas, aunque no haya retribución alguna. Podemos hacer muchos actos de amor a los que nos rodean, como hizo María en esta historia. El Señor es el ejemplo del amor que se arriesga y es el ejemplo del amor que tenemos que tener por los demás. Necesitamos involucrarnos en actos generosos, en actos de amabilidad, aunque no tengan ninguna retribución, y así salir del egoísmo de esta sociedad y de esta cultura en la que estamos encerrados. La lectura de hoy va a ser leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 11, del versículo 1 al 44, y allí leeremos la muerte y la resurrección de Lázaro. Y antes de despedirnos, te quiero invitar a que juntos oremos al Señor. Te invito a que le digamos al Señor: Señor, sabemos bien que nunca podremos darte las gracias suficientes. No queremos dejar que las preocupaciones del mundo nos distraigan de tus planes para nuestra vida. Por eso te pedimos que nos enseñes a confiarte todas nuestras preocupaciones. Te pedimos que nos ayudes a presentártelas a ti. Ayúdanos a centrar siempre nuestra mente en ti y a confiar en los resultados. Gracias porque siempre estás cuidándonos y por eso ponemos a tus pies todo lo que somos, todas nuestras intenciones de hacer lo bueno, todos nuestros dones y también nuestras actitudes amargas. Ponemos todo en tus manos y te pedimos que tomes el control de nuestra vida, porque sin ti no somos nada. Gracias por comprender nuestros sufrimientos. Sabemos que servimos a un Salvador que entiende nuestras necesidades y nos tomamos de su mano. Gracias por derramar tu cuerpo ante el Padre para que podamos estar contigo durante toda la eternidad, porque eres digno de nuestra adoración. Y por hoy nos despedimos con esta canción que nos recuerda la amistad del Señor para cada uno de nosotros. Hasta mañana.
Mi amigo baja de los montes, le gusta andar por ahí curando gente, llenar las tardes de poesía con la marca del sol sobre la frente. Mi amigo llega justo a tiempo, y cuando él aparece siempre hay fiesta. Suele cambiar nuestra agua en vino, dejando atrás el miedo y la tristeza. Él mira lo profundo que duele en cada vida, nos quiere hasta el extremo, sabiendo que sin duda solo el amor curará heridas. Mi amigo fue quien me ha enseñado a buscar entre los pobres la riqueza y a mirar con ojos limpios para encontrar en todo la pureza. En fin, mi amigo me ha llevado a la cima más alta y sin atajos. Yo siempre quise ir hacia arriba, pero llegué yendo hacia abajo. Caminaba entre el pueblo y qué feliz la gente, ¡qué feliz! Al mirarse al espejo y descubrir la misma marca del sol en cada frente.